Era el último mes que nos quedaba para estar legalmente en Alemania. Solo si mi pareja conseguía trabajo, entonces quizás así el Estado apruebe mi residencia permanente. Pero ¿cómo lo logró si no hablaba ni alemán ni inglés? Quédate porque hoy te cuento si finalmente conseguimos lo que tanto necesitábamos. Muy buenas y bienvenidos a este séptimo capítulo. Después de haber pasado 6 meses entre la espada y la pared, ya casi sin esperanzas, finalmente jugamos la última ficha. Si no viste el capítulo anterior, como siempre te lo dejo por acá, o podés ir directamente al canal donde vas a encontrar la playlist con todos los capítulos. Hoy sí, ponete más cómodo que nunca y arrancamos. Ok, la gran pregunta era cómo iba a ser mi pareja para conseguir trabajo si no hablaba ni alemán ni inglés. ¿Y por qué tenía que lograr eso? Recordemos que era el último mes que tenía antes de que se me venza mi residencia. Yo estaba trabajando en Amazon con contrato limitado a esa residencia y estábamos viviendo en un monoambiente que pagábamos una fortuna porque no podíamos conseguir un alquiler común y corriente. Si no le demostrábamos al Estado antes de que termine ese mes que podíamos mantenernos como familia, entonces nuestro paso por Alemania estaba terminado. En cuanto al alquiler, pudimos aplicar a 3 departamentos. En uno de ellos, después de una semana, nos dijeron que lamentablemente no habíamos quedado seleccionados. Los otros 2 quedaron en proceso de revisión por parte de las inmobiliarias. Uno estaba totalmente vacío, no tenía nada. Tendríamos que destinar tiempo y plata para amueblarlo. Y el otro nos había gustado bastante. 3 habitaciones, ventanales grandes con mucha iluminación y además a un precio muy accesible. A este último le habíamos pedido al inquilino que nos haga un precio por todas las cosas que tenía en la casa. Sillón, mesa, cocina, camas, placar, en fin, todo. Como él de todas maneras las iba a vender por separado, entonces le ahorraríamos ese trabajo y a nosotros nos venía bien para tener todo de entrada e ir cambiando las cosas de a poco. La única contra que tenía ese edificio es que el departamento estaba a 5 pisos por escalera. De todas maneras hay que reconocer que acá en Alemania es muy común encontrar edificios sin ascensor. Teníamos que esperar la respuesta de la inmobiliaria, pero estaba encaminado. Respecto al trabajo de mi pareja, pensábamos qué trabajo podía llegar a ser con poco o casi nada del idioma, que sea flexible y que le dé un contrato indeterminado desde el principio. Esto último, si recuerdan, era fundamental para el Estado. Ella recordó que había hecho un contacto estando en Argentina, de la época cuando mirábamos videos como estos o estábamos al tanto de los grupos de Facebook. Esa persona vivía y trabajaba en Dresden haciendo delivery en bicicleta en una empresa llamada Lieferando, en donde agarrás tu bicicleta o alguna bicicleta que te da la propia empresa, te llegan avisos por una aplicación de que tenés que entregar un pedido, vas, lo retirás y lo entregás. Muy similar a Pedido Ya. Así que se comunicó con él para ver qué posibilidades de trabajo había. Y le dijo que como era ciudadana de la Unión Europea, entonces la empresa le daría contrato indefinido desde el principio, que aplique por la web y que después seguramente la llamarían para una entrevista, o en inglés o en alemán, lo que ella prefiera. Dijimos, bueno, esta es la última ficha, vamos a hacerlo, pero no sin antes planearlo y tratar de aumentar el porcentaje de éxito. Definimos que para el día de la entrevista telefónica debíamos tener preparada una hoja con las posibles preguntas y respuestas en inglés. Obviamente, hasta el día de la entrevista íbamos a practicar todo lo que podamos, pero tendríamos que poner el celular en altavoz y de esa manera yo podría ayudarla escuchando las preguntas y marcándole con el dedo las respuestas en la hoja. Ya me imagino lo que estás pensando. Si eso llegaba a funcionar, ¿cómo iba a ser su primer día de trabajo cuando yo ya no esté para poder ayudarla con el idioma? Bueno, también por supuesto lo pensamos, pero la verdad es que no teníamos una respuesta muy clara. Asumimos que los días hasta su primer día de trabajo íbamos a tener que practicar muchísimo el inglés, al menos como para que se pueda comunicar con lo más básico. Pero otra vez, era nuestra última ficha, y si no hacíamos lo imposible para lograrlo, entonces ya podíamos empezar a armar las valijas. A todo esto, traté de hablar con la persona asignada para nuestro trámite de residencia en el Estado para mostrarle mi interés en seguir progresando en lo laboral y que bajo ninguna circunstancia pretendíamos vivir del Estado. Porque por un lado la realidad es que si ellos me otorgaban la residencia permanente, como mi pareja es ciudadana de la Unión Europea, ella podría llegar a pedir ayuda económica, por ejemplo por desempleo, y lógicamente el Estado alemán no quiere eso. La respuesta que obtuve fue igual que las anteriores. Necesita demostrar que su familia puede abastecerse de manera permanente, solo así se podrá aprobar su residencia. Bueno, volviendo al
tema trabajo, después de aplicar por la web, llegó el día de la entrevista telefónica con Liferando. La verdad es que salió todo muy bien. Le fui marcando las respuestas que no llegó a entender y ella hizo el resto. Finalmente le confirmaron que le enviarían el contrato durante el día. En cuanto llegó, lo firmó y de ahí directo al Estado. Y mientras esperamos la respuesta del Estado, te cuento cómo fue su primer día de trabajo. La verdad, 10 puntos. Llegó, habló un inglés perfecto, hizo amigos y manejó la bicicleta como Schumacher. ¿Ah, no se puede inventar acá? En realidad fue un poco más complicado que eso. El primer día le dieron una bicicleta eléctrica que si no estabas acostumbrado era muy difícil tener el control. Otra persona, también en bicicleta, la acompañó a entregar su primer pedido. Tras 10 minutos de haber empezado a pedalear, no tuvo mejor suerte que trabar la rueda delantera de la bicicleta en uno de los rieles del tranvía. Ya se pueden imaginar, voló como ninguna, cayó al piso y después de rodar varias veces, al mejor estilo jugador de fútbol, se dio cuenta que se había golpeado muy fuerte la rodilla, además de otros varios raspones por distintas partes del cuerpo. De ahí fue directamente al médico, desde donde me llamó y me contó lo que había pasado. Le terminaron haciendo algunas radiografías y el médico le dio 2 semanas de reposo. Apenas podía caminar, yo lo único que pensaba era, ojalá que todo esto no sea en vano. Una semana después, recibimos la tan esperada respuesta del Estado. Y ahora sí, por fin, nos dijeron que... Dale, déjame inventar una, por lo menos. Nos pidieron que enviemos las credenciales del seguro de salud que teníamos, el extracto certificado por banco sobre nuestros ahorros y un contrato de alquiler. Claramente teníamos todo menos el contrato de alquiler, porque como saben estábamos en ese Airbnb. Pero sentíamos que habíamos dado un paso más, así que todavía con más motivos teníamos que salir a buscar ese contrato cuanto antes. Como no teníamos tiempo para esperar la resolución de los alquileres que habíamos ido a ver, decidimos hablar directamente con el dueño del monoambiente y le dijimos que necesitábamos un contrato de alquiler de al menos 6 meses. Por un lado, nos dijo que el departamento en el que estábamos estaba ya alquilado a partir del próximo mes, pero existía la posibilidad de ir a otro departamento que estaba bastante más alejado del centro, donde esta persona también era dueña. Pero nos aclaró Que si hacía un contrato por 6 meses y nosotros decidíamos irnos antes, entonces deberíamos de pagarle un extra de 1 mes en concepto de penalidad, porque nos dijo que ese era el tiempo que aproximadamente le llevaba a conseguir un inquilino nuevo. Obviamente que en nuestra situación ni lo dudamos y dijimos que sí. Perfecto, contrato en mano, otra vez al Estado. y agárrate bien fuerte de la silla porque acaba la respuesta final por parte del Estado. Puede pasar a retirar su residencia a partir de la próxima semana. Al fin se nos había dado. Después de tantos meses sin saber si nos volvíamos o no, no podíamos estar más contentos. O quizás sí. A las 2 semanas de esto, nos llamaron desde la inmobiliaria del departamento que más nos había gustado, el de las 3 habitaciones, y nos confirmaron que nos iban a mandar el contrato para firmar por tiempo indefinido. Otra buena, sentíamos que todo se nos empezaba a dar. Es el momento de suscribirte y darle like a este video, porque para el siguiente y último capítulo de esta serie, te voy a contar cómo hice para conseguir trabajo de mi profesión al poco tiempo. También cómo es nuestra vida actualmente acá en Alemania y qué metas aún tenemos planeadas para cumplir. Hasta acá este 7º capítulo, espero que hayas tenido la oportunidad de disfrutarlo al igual que yo. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en el próximo video.